Pues nos lleva este momento a una personalidad muy singular, porque Juan Corbalán dirige uno de los dos laboratorios de la UBA en inteligencia artificial, pero además es un abogado y doctor en ciencias jurídicas, de manera que tiene dos rostros o dos maneras de complementar las cosas, ¿no? ¿Cómo se produjo ese camino de diferentes maneras? El derecho, que es flexible, que es, puede interpretarse, y el rigor de la inteligencia artificial. Bueno, primero gracias por la invitación y me encanta estar en tu programa contigo y hola a toda la audiencia que te sigue. Gracias, es un placer porque realmente vamos a hablar de cosas interesantes. Bueno, espero. Sí. Mira, creo que la convergencia entre estudiar leyes en una universidad pública, que desde ya que me siento orgulloso, yo soy neuquino y me vine a estudiar, soy la famosa persona que viene a estudiar a Buenos Aires. Sí. Y me parece que la convergencia entre las humanidades, las ciencias sociales, la economía, el derecho, la sociología, la antropología, en combinación con la informática, con las ciencias exactas, con las matemáticas, con la ingeniería, en general en el siglo XX y en lo que va de este siglo, siempre estuvieron de alguna forma, podríamos llamar la palabra como fueron antinómicas. Antinómicas, exactamente. Y a su vez, con vasos comunicantes débiles, vamos a ponerlo así. Me parece que la inteligencia artificial, así como Internet llegó para democratizar una serie de cuestiones vinculadas a el acceso de las personas a comunicarse, a consumir información, a comerciar, creo que está acercando a las disciplinas, porque en definitiva, cuando uno tiene que pensar si ChatGPT, que es la inteligencia artificial de moda, o diseñar un sistema para que detecte el cáncer, diseñar un sistema para que ayude a hacer una sentencia judicial, diseñar un sistema para que analice una documentación en una empresa, creo que el desafío no es solamente manejar software. El desafío es, bueno, ¿qué significa para los humanos esto? Sí, un instante, doctor Juan Corbalán. ¿Por qué se presentó en nuestro devenir la necesidad de crear inteligencia artificial? ¿Por qué se pensó que había que ir más lejos y no precisamente en una perspectiva estrictamente humana? Qué buena pregunta, Mario. Mirá. Porque un día vino y nos acostumbramos y compartimos la cama. Pero lo que pasa que entiendo, digamos, tu pregunta y tu inquietud vinculada a un día vino, pero me parece que los procesos de disrupción tecnológica, porque la IA no deja de ser eso, como lo fue la electricidad, como lo fue el vapor, como lo fue el auto, el teléfono, el telégrafo, y así podríamos, hay una lista muy grande. Primero, que no se dan de un día para el otro. Son una acumulación de ideas, de prácticas, de innovaciones técnicas que en un momento van decantando. El momento, si querés, eureka de esta tecnología esa es la pregunta. Se da más o menos a fines de 1940, principios del 50, y curiosamente se refleja en parte, en una película que se llama El Código Enigma, ¿sí? Que es la que refleja la vida de Alan Turing y su rol en la Segunda Guerra Mundial para descubrir mensajes nazis encriptados, es decir, se llama o El Código Enigma o... Sí, le conozco acerca de él y vi la película también. Con lo cual, ahí uno podría entender un poco que la IA, en parte, responde primero a que en 1800 ya se venía pensando en que programar algo era factible. Es decir, ejecuto algo, lo programo de alguna manera, antes se usaban telares mecánicos, es decir... Fantástico, claro. Entonces, claro, a partir de ahí digo, che, mirá, si yo puedo programar reglas o puedo hacer que una máquina entienda patrones, yo podría, ese objetivo, el de Alan Turing, era desencriptar mensajes de los alemanes. El código nazi. El famoso código por el cual los nazis, digamos... En el mar, precisamente, correcto, que tenía muchas pérdidas. Exactamente. Del Reino Unido. Entonces me parece que esta, digamos, inquietud o aspiración humana a tratar de lograr resolver problemas
Sí, porque en definitiva era un problema. Sí. Y era un desafío. Entonces, Muy desafío-problema, creo que no solo que está inherente ya desde el dominio del fuego, sino que el hombre con la era de la informatización que empezó en el siglo XX, se empezó a dar cuenta de que podía programar cosas en computadoras, en las primeras computadoras, ¿no? Y después de ahí hay toda una evolución, que no te la voy a, para no aburrir, hay toda una evolución de hacer... No, ningún aburrimiento. Bueno, me encanta, estoy acostumbrado a entrevistas quizás más rápidas, por eso que me encanta tener tiempo. Sería algo así como, hay dos momentos de esto. Es como si uno dijese, Juan, bueno, ¿qué pasó con la humanidad en los últimos 3 siglos? Bueno, uno podría sintetizarlo en 4 momentos. Bueno, en la IA podrían ser 2 grandes momentos, 1 o 3. Uno es Alan Turing, el rol que tuvo él. El desencriptador del código. Correcto, porque en definitiva él escribió papers, ¿sí? No es solo Alan Turing, pero lo estoy simplificando, pero en Alan Turing se condensa, por eso se lo llama el padre de la inteligencia artificial. Tendría que tener una estatua gigante. De hecho, es al que hay que No agradecer. tendríamos la esvástica acá en la esquina. Este profesor, que además escribió papers muy famosos, para los que los quieran, van a Google y ponen Pueden pensar las máquinas, y va a aparecer uno de los papers más famosos de este tema que se escribió. Voy a buscarlo. Sí, Pueden pensar las máquinas. Me divierta la curiosidad. Me encanta porque ese es un paper que es como fundacional, en donde ahí se pregunta hasta qué punto las máquinas podían pensar o no como los humanos. Después vino un momento, después las redes neuronales artificiales, que son las que están detrás de Google, para poner un ejemplo, el Deep Learning, empezó a desarrollarse mucho con teorías, con laboratorios en Stanford, en Estados Unidos, pero entre los 70 y los 80, y en el 2012, con la aparición de Internet ya crecida, Sí. porque Internet aparece a fines de los 80, principios de los 90, Exactamente. no se crea ahí, pero ahí es como que se masifica. Ahí hay una persona que hoy en día la pueden buscar, que se arrepiente un poco de lo que hizo, que se llama Geoffrey Hinton, que fue una persona que hizo un descubrimiento o que aportó mucho a cómo las redes neuronales aprenden de los datos, ¿sí? Bien. Y a partir del 2012 hasta hoy, si querés, ChatGPT es el último hito, es como una suerte de... Es como pasó con los autos una vez que Henry Ford mecanizó la producción de autos masivos. A partir de ahí es fiebre de los autos. Ahora hay una fiebre de IA De inteligencia artificial. de inteligencia artificial, que son miles de sistemas, miles, algunos más sofisticados que otros, que en una síntesis extrema buscan entender lo que los humanos hacen en el mundo para predecir lo que hacen. Waze, Google Maps, Sí. para decirme, Juan, si hay tráfico acá vas a llegar más tarde, te gusta tal película, entonces te podría gustar otra. Pero a su vez... Un GPS, ¿no? GPS, que si bien no es una tecnología antigua ya, pero hoy se sofisticó con la inteligencia artificial, Claro. la tecnología GPS. Y estas máquinas no solo nos interpretan, simulan que nos entienden, son grandes simuladoras, pero además pueden crear. Entonces el salto disruptivo que se da en los últimos años es: escribo una poesía con estilo de Borges. Yo le pido a la IA y la IA me la escribe. Le pido que me dibuje un cuadro y lo dibuja. Preferiría pasar por por este viaje. Le pasa a muchos, Mario, porque en definitiva esto es algo que estudian los antropólogos, que es ¿qué hacemos los humanos cuando hay algo que nos pone en jaque? Un instante, una entre guiones. Que la máquina pueda hacer un poema de Borges es completamente aleatorio, porque depende del instinto emocional, de lo vivido, Claro. de la biblioteca consumida. Correcto. Que sea un momento de aflicción o de felicidad. Obvio. Eso no lo saben. Pasa, Mario, que es muy interesante esto que describís, y está buenísimo que se lo contemos a la audiencia, porque hay como una especie de mito. Quizás no deje de ser un mito en pocos años, es una probabilidad, que es que si la IA crea un cuento de Borges, por poner solo un ejemplo, combinado con la historia de Messi, ¿sí? Probablemente lo hace muy bien ChatGPT. Hoy lo hace muy bien. Le digo, escribime un cuento simulando, por ejemplo,
los jardines de Babilonia, digamos, simulando algún cuento famoso de Borges, el brujo postergado, el que quieran elegir. Ahora bien, ¿qué significa? ¿Qué hizo para hacer ese cuento? Entonces te lo pongo si tuviese que ponerlo en blanco sobre negro. ¿En qué parte se parece a lo que hace nuestro cerebro? Vamos a las similitudes y a las diferencias. Similitudes. Bien. Si yo nunca leía a Borges, yo no puedo, de alguna manera, inspirarme en él para hacer un cuento parecido con su estilo. No. Con lo cual, al igual que un humano, la IA necesita acceder a los datos que son lo que Borges escribió. Esa es la parte que se parece a lo que hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro también tiene que, de alguna manera, comprender, interpretar, entender datos, que son palabras, claro, para poder después reproducir otras palabras o palabras similares. El punto es que la inteligencia artificial matematiza el conocimiento, pero no lo experimenta biológicamente. Esta es la parte más... Se emociona. Claro, porque las emociones son, digamos, ¿qué es un humano? Si uno tuviese que hacer unas pinceladas de un humano. ADN, epigenética, órganos, corazón, hígado, sentidos. Circunstancias. Circunstancias, pero una vez que nace. Claro. Pero antes de nacer, tiene un combo biológico, digamos. Su valija. Es un mamífero, digamos. La IA no es un mamífero. La IA son Qué extraordinario. algoritmos, silicio, ¿Qué son los estadística. algoritmos? Y algoritmo es una suerte de secuencia que yo tengo que escribir en una computadora. Estoy usando palabras muy coloquiales. No, ¿sí? no, yo sé qué es, pero no lo puedo explicar. Como San Agustín se le preguntaba por el pecado. Si lo tienen que explicar, no puedo. Mira, pero si no me dicen, lo sé. Bárbaro. Me encanta esa inspiración de San Agustín linkeada con los algoritmos. Sí, no es que me lo paso leyendo a San Agustín, pero... Un algoritmo, en una definición amplia, es una secuencia de pasos que se escriben o una máquina puede entender en un sistema informático, en un software, que si yo cargo algo me va a llevar a una secuencia de pasos donde me da un resultado, que si le doy el mismo input y es la misma secuencia, me debería llevar al mismo resultado. Es decir, yo quiero ir desde acá hasta mi casa. Yo puedo tener varios caminos alternativos y el algoritmo de Waze me va a dar opciones, pero no me va a decir que tengo que ir a Estados Unidos. Entonces el algoritmo puede elegir diferentes caminos, pero si yo le cargo esta salida y esta llegada, hay caminos posibles, pero no infinitos caminos. Entonces se llama algoritmo a la secuencia de pasos que sigue un software para llevarme a un resultado. Perfecto. Esa es la palabra. Es una definición muy clara. Por eso se lo llama de manera vaga, quizás imprecisa, como una receta. Sí. Es como una receta. Si yo le pongo ciertos ingredientes, me debería dar cierto resultado. Sí. Yo veo constantemente las peleas de Tyson. Correcto. Ahora ya estoy harto porque el algoritmo exactamente. Claro. ¿Sabes por qué hace eso? Está bueno que contárselo a la audiencia para que sepan cuestiones técnicas detrás de eso. El algoritmo, esos algoritmos son algoritmos mucho más sofisticados que los algoritmos de hace 30 años, 50, 70, 80. Porque ahora ya no necesitan un humano que esté todo el día diciendo: a Mario dale a Tyson, a Mario dale a Mayweather, a Mario dale a peleas de Cosci viejas o de Nicolino Loche. Las máquinas captan los datos son nuestras preferencias, y como las matematizan muy bien y las ponderan probabilísticamente, dicen: ya entendí. No necesito un humano que me programe para darle un video de boxeo a Mario. Ya sé que si tengo todos estos datos, lo más probable es que tenga que ir a mostrar todos estos videos. En consecuencia, sospecha una que las redes sociales, con gran cantidad tan importante de millones y aún miles de millones, es una información muy valiosa para la política, por ejemplo. Por supuesto, obvio. De hecho, la política es un ejemplo. Saber las preferencias de la gente. Bueno, miren, en Netflix, les digo a la audiencia, como estamos en un salpicado, yo les voy tirando algunas películas. En Netflix hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales. En ese documental se ve clarísimo
¿sí?, cómo uno puede manipular personas para tratar de que vean en su celular o en una computadora cuestiones que son afines a ella o que aunque no sean afines, vamos a tratar de inducirla para que vaya hacia lo que yo quiero que es afín. Está muy bien explicado en esta serie. Y es muy atractivo, muy interesante, muy notable. ¿Y qué hay, ya que estamos haciendo un salpicón? ¿Qué ocurre con las profecías apocalípticas acerca de la inteligencia artificial? Digamos, desde Stephen Hawking y su voz de alarma, hablamos de un astrofísico, matemático, excepcional, magnífico, hasta nosotros, yo, por ejemplo, que digo, uy, pero entonces nos van a dominar, nos van a destruir, etcétera. Mario, mira, quizás hay muchas personas detrás de un dispositivo de donde nos estén mirando. Puede ser un televisor o un dispositivo móvil y les gusta Star Wars. Yo soy muy fanático de Star Wars. De hecho, mi hijo se llama Joaquín Yoda. Extraordinario. Y en el registro civil me acuerdo que me dijeron, ¿pero esto es real? Y le dije, sí, es por Yoda de la saga Star Wars. Viste que en esa serie está siempre esta dicotomía, falsa dicotomía, entre el lado oscuro y el lado luminoso. Sí. Darth Vader, Yoda, ¿sí? Todas las tecnologías tienen lados oscuros y lados luminosos. Y muchas tecnologías conllevan alarmas profundas. Por ejemplo, mucha gente cuando salió Internet dijeron, esta es la muerte de una serie de cosas. Lo mismo que cuando se desarrolló la electricidad. Pensá lo que debe haber sido un mundo sin electricidad y con electricidad, digamos. Es casi inimaginable. Es como vos decís, es inimaginable. Entonces, la IA en parte no escapa a esta lógica de wow, no puedo creer que la máquina hace eso y yo no sé qué es eso. Como le puede haber pasado a un cochero de un carruaje cuando vio pasar el primer auto. Seguro. Y vio que no había ningún caballo llevando al transportador. Dijo, ¿qué es esto, esta máquina? Con lo cual, eso en parte es algo histórico. Pero hay otra parte que se vincula con esto que dice Stephen Hawking, con lo que dice el escritor israelí Harari y muchos otros. Yuval Harari. Y muchos otros, que es sí, pero esta tecnología tiene algo diferente al resto. Que yo comparto en parte esta preocupación. Nos detenemos un instante. Sí, obvio. Para navegar por el Río de la Plata, por el Mar Dulce, con buquebús. Perfecto. ¿Cómo ocurre en la saga que preferís al punto de nombrar a tu hijo? Y en las redes hay una parte luminosa y una parte oscura. Acerca de las profecías apocalípticas en relación con la inteligencia artificial. Desde Stephen Hawking hasta un señor cualquiera de la calle como uno. Me parece que hay, digamos, yo les podría dar 3 tips para abordar este problema, porque esto no tiene una respuesta ni pequeña ni binaria. No. Te imaginas que es digamos, algo existencial. Quizás 3 hojas de ruta para abordar este desafío. Yo lo llamaría desafío o crisis existencial. Uno es, ¿estamos dispuestos a automatizar todas las tareas humanas? Esta es una pregunta importante. Importante. Y que debiera tener un enfoque basado, esta es una opinión personal, en la empatía. Bueno, ¿de qué manera? Empatía claro, ¿vamos a empatizar con otras especies y con nuestra especie? ¿O lo único que nos va a importar es la eficiencia y la productividad? Y ahí hay una tensión que no tiene una respuesta unívoca y que hay que ver cómo se equilibra. Una segunda hoja de ruta es,
¿hasta qué punto las máquinas van a hacer tareas inteligentes que superen el umbral de inteligencia general que puedan tener algunos humanos? Porque no todos los humanos tienen la misma inteligencia. No. Y no hay una sola inteligencia. Entonces, si las máquinas que se encaminan a eso van a dominar un montón de inteligencias, aunque no puedan ser seres biológicos que nacen, entonces vamos a tener un desafío de trazar unas nuevas definiciones de inteligencia y dar mucho más énfasis a las experiencias biológicas y no a la inteligencia en términos de reconocimiento de patrones. Es decir, privilegiar más la experiencia biológica que una máquina o un humano hagan cuentas matemáticas, detección de cáncer, detección de contrato, es decir, porque ahí es reconocer patrones. Sí, claro. Entonces la hoja de ruta sería cómo podríamos profundizar, mejorar las experiencias biológicas. Y la tercera es... ¿Qué tipo de experiencia biológica? Biológicas es, por ejemplo, abrazar a alguien, cuidar niños en un jardín, ir a estudiar a la universidad y que el profesor me quiera, aproximarse biológicamente. Interespecie. Yo ya sé que vos tenés corazón y yo también. Si yo hablo con un robot, podrá tener un corazón, pero es un corazón de silicio, exacto, de metal. Pero incluso vos y yo somos distintos. Digamos, dos gotas que salen de la misma canilla. Correcto. Son completamente diferentes. Es verdad, pero tenemos algo que se llama empatía interespecie, que es, yo puedo empatizar mucho más con un Homo sapiens que con una persona que vive en Marte. Tenés más posibilidades. Muchas más posibilidades, aunque tengamos muchas diferencias culturales. Y el tercer hoja de ruta es qué hacemos cuando las máquinas de alguna manera superen amplísimamente nuestras capacidades. Yo creo que ahí está. Un punto candente. Que yo creo que no hay una respuesta, y hoy en día, si me preguntás, después de todo lo que he leído de este tema, porque soy muy fanático del tema, y claro, no tengo una, digamos, me encantaría poder tener respuestas, tengo más preguntas frente a ese escenario. Bueno, pero no por eso por supuesto. Se puede aconsejar detenerlo. No, creo que la tendencia alarmista no es buena consejera. Lo que sí estaría bueno es responsable y de manera sostenible. Esas serían las dos palabras clave. Tener responsabilidad y tratar de que lo que vaya avanzando, ver cómo lo hacemos sostenible y no por el avance mismo. Naturalmente. Pienso en algo que es muy distinto. Por ejemplo, en la agricultura, el agroindustrial, Sí. poderoso en nuestro país, muy sofisticado, muy a la vanguardia. Hay quienes dicen, no, pero no podemos usar esta especie transgénica porque no sabemos qué puede pasar dentro de 30 años. Bueno, no sabemos dentro de 30 años, pero ahora tenemos una frontera agrícola inmensa y coman más personas. Mario, brillante esa analogía, pero te doy una analogía que no es exactamente igual, pero que quizás mostraría el contraargumento de eso, o el contraejemplo. La clonación humana. La clonación humana podría ser el caso inverso a ese. ¿Se pueden clonar humanos? Sí. De hecho, hay un documental en Netflix que muestra la vida de una persona en Oriente que hacía esto. El punto es, ¿nosotros queremos clonar humanos? Y la respuesta humana en general es, aunque no sepamos a dónde nos va a llevar, no lo queremos. Hasta ahora. Breve apunte. En la novela de Ira Levine, Los hijos del Brasil, Sí. transcurre precisamente entre el Paraguay y Brasil. Intenta fabricar, clonar Hitlers. Sí. Pero le salen diferentes, porque en los contextos Porque el contexto en los que influye, se desarrolla correcto. es distinto. Con lo cual, a ese desafío, pero hay un desafío previo inicial, que es, no importa que sea distinto y no sea un clon, no queremos clones. No. Entonces me parece que ahí Como también... principio. Como principio. Y yo creo que esto tiene que ser una enseñanza para pensar qué cosas quizás no queremos que pasen. Tema moral, filosófico. Ético, filosófico, de principios, que es, no quiero que pase, aunque no sea donde me lleve muy bien. No, no queremos. Yo creo que eso también va a haber que charlarlo. Qué extraordinario. Esta conversación es inolvidable, me encanta. Bueno, me encanta que te haya gustado y mil gracias. ¿Vos porque... usás la inteligencia artificial en tu vida corriente? Por supuesto. ¿De todos los días? ¿Qué, por ejemplo? Obvio. En general, en el laboratorio y en mi vida personal, uso IA generativa, que es ChatGPT o Bard, para un montón de tareas para acelerar
la productividad y para aumentar, digamos, mi inteligencia en algunas cosas en donde quizás le pregunto y con eso puedo ir hacia un lugar en donde me costaría mucho más sin la IA. Sí, es curioso, pero tiene la impresión, de manera superficial, al pasar por encima, que los interrogantes que le alimentan a ChatGPT son generalmente cosas banales y tonterías. Las grandes preguntas se deben reservar para otras cosas, supongo. Lo que pasa es que... Pero es muy popular. Lo que pasa es que las personas, y está bien, no es una crítica, usan ChatGPT como si fuese Google. Lo googlean. Lo googlean. Y este tipo de tecnología no hay que usarla como Google. Hay que usarla de manera mucho más sofisticada. Entonces, cuando vos le decís, no lo puedo explicar acá por una cuestión de tiempo, haces una instrucción que se llama prompt, muy sofisticada, muchas. Estuve hablando con Mario, me preguntó sobre esto, hablamos de Alan Turing y decís, ahora te voy a pedir que hagas una analogía entre todo esto y le pego un texto de ese cuento, de una historia, y va a ser cosas que yo voy a decir, no puedo creer lo que hizo. Pero tiene que tener una inversión del humano que interactúa mucho más robusta. No, hola, ¿cómo andás? ¿Me das el clima? ¿Cómo andás? ¿Me decís tal cosa? ¿Me decís dónde queda? Eso es Google. Claro. Esta ya es otra cosa conceptualmente. ¿Qué es? Es un sistema que se llama modelo fundacional que está preparado y entrenado para, frente a una inquietud humana sofisticada, puede devolver algo muy sofisticado que le sería imposible a un humano en hacerlo en segundos. Es magnífico. Por supuesto, por eso es tan famoso. Claro. Digamos, no es famoso solamente por...